Energía potencial, conservación de la energía. Teoría en ejemplos, energía potencial, energía mecánica y trabajo. Parte 3. Energía potencial gravitacional, elástica y fricción. Ejemplos y problemas propuestos del libro de Física Universitaria de Szymanski, 12ª edición, a cargo de Alice Acosta. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2022. Bienvenidos. La energía potencial gravitacional y elástica y la fuerza de fricción. Tenemos un ejemplo interesante en donde tenemos una partícula, en este caso un bloque que está unido a dos resortes que tienen constantes elásticas diferentes. Es el problema propuesto 770 del libro citado. Un bloque de 3 kilogramos está unido a dos resortes ideales horizontales cuyas constantes de fuerza son, caso 1, 25 newtons por centímetro y caso 2, 20 newtons por centímetro, como se ve en la figura. Recordemos que las unidades normalmente de estas constantes de fuerza están expresadas en newtons por metro. Entonces aquí deberemos tener cuidado con la unidad en la parte de abajo. El sistema está inicialmente en equilibrio sobre una superficie horizontal sin fricción. Cuando nos dicen que está sin fricción, esto quiere decir que el sistema no va a tener trabajo de ninguna fuerza de fricción. Ahora el bloque se empuja 15 centímetros a la derecha y se suelta del reposo, es decir, que movemos este bloquecito hacia la derecha, 15 centímetros, y lo dejamos libre. Se suelta desde el reposo. En la primera parte nos preguntan A, ¿cuál es la rapidez máxima del bloque? ¿En qué parte del movimiento ocurre esa rapidez máxima? Y B, ¿cuál es la compresión máxima del resorte número 1? Muy bien, ya tenemos todos los datos. Ahora, lo más importante primero es escribir lo que necesitamos, toda la información a propósito. Entonces, primero, la masa es de 3 kilogramos. Segundo, la constante 1 es de 25 newtons por centímetro, pero por cada 100 centímetros hay un metro, entonces multiplicamos por 100 y tenemos las unidades que necesitamos, newtons por metro. Y lo mismo aquí para caso 2, entonces 20 por 100 nos da 2000 newtons sobre metro. Como está inicialmente en el reposo, pues aquí se suelta del reposo, pero hay una compresión, entonces esto se mueve aquí, se mueve 15 centímetros, X será igual a 15 centímetros. Aquí lo interesante, esto equivale a 0,15 metros, todo en unidades homogéneas. Recordemos que esto es extremadamente importante. Antes de iniciar, es lo primero que se hace, transformar todas las unidades. Y nos preguntan entonces la rapidez máxima. En la parte A, la velocidad máxima. ¿Cuándo sucede esa velocidad máxima? Entonces, una vez que el bloque está primero comprimiendo al resorte número 2 y está extendiendo al resorte número 1, al soltarlo como estaba en el reposo, en ese momento sucede la aceleración máxima. Entonces, en el primer instante hay aceleración máxima.
esa aceleración máxima va disminuyendo en la medida que el bloque va regresando a la posición original. Cuando pasa por la zona de equilibrio, es decir, en donde arrancó, en la zona, vamos a decir que la zona 2, entonces aquí es zona 1 es cuando estaba corrido, zona 2 cuando va de regreso, de vuelta, la velocidad máxima sucede en el equilibrio. Porque aquí ya no hay más aceleración, la aceleración máxima arranca desde el momento aquí donde inicia el movimiento y va disminuyendo paulatinamente hasta que pasa por la parte en donde estaba el equilibrio, ahí es donde lleva la velocidad máxima y aquí de nuevo se ve el fenómeno que primero va comprimiendo el resorte número 1, pero el resorte número 2 ya está jalando a la partícula para hacerla devolver, por lo tanto está frenando. Entonces la velocidad después de pasar a 2, si esto sigue comprimiendo hacia K1, va a ir disminuyendo paulatinamente hasta que de nuevo en un punto 3 se va a hacer esa velocidad de nuevo, velocidad igual a 0. Se detiene momentáneamente y luego se regresa. Entonces tenemos 3 instantes. En el primer instante, aceleración máxima con velocidad inicial 1 igual a 0. Velocidad máxima en el punto 2 cuando alcanzamos la posición original en reposo. Y tenemos la velocidad 3 en donde volvemos a tener velocidad igual a 0 y de nuevo aceleración máxima porque tenemos la recuperación hacia el otro lado. Bueno, queda listo y analizado el cómo funciona. Ahora vamos a empezar a tomar los valores correspondientes para calcular. Si observamos entre el instante 1 y el instante 2, pues para poder calcular la velocidad máxima será entre estos dos instantes que debemos calcular o proponer la función de conservación de la energía. Entonces, hagámoslo. Va a ser energía potencial elástica en 1 más la energía potencial gravitacional en 1 más la energía cinética en 1 más el trabajo. Entonces vamos a escribir la común y corriente y esto va a ser igual a la energía potencial elástica en 2 más la energía potencial gravitacional en 2 más la energía cinética en 2. ¿Qué es lo que vamos a anular? Entonces acá vamos analizando. Primero, no hay rozamiento, dice que sin fricción. Por lo tanto, trabajo no hay, da 0. Energía potencial gravitacional, no hay cambio de altura para ninguno de los dos. Entonces aquí se anulan estas dos. Decimos que las energías potenciales gravitacionales son iguales a 0. La energía cinética en 1, dijimos que la velocidad inicial arranca del reposo, por lo tanto, esta también es igual a 0. Y nos queda energía potencial elástica en la zona 1 y en la zona 2, energía potencial elástica en 2 y la energía cinética en 2. Desglosemos cada una de estas. Entonces, para la energía potencial elástica, en 1 tenemos los dos resortes. Entonces nos va a dar un medio de K por X
1 al cuadrado más 1/2 de K. Bueno, aquí es K sub 1, aquí sería K sub 2 por X1 al cuadrado. Ya voy a explicar. Aquí tenemos algo interesante y es que las X son las mismas. Me explico. Lo que se elonga el resorte número 1 es lo mismo que se comprime el resorte número 2. Lo que cambia es la dirección. Uno por elongación y el otro por compresión, pero es el mismo valor. Entonces vamos a llamarlo X1 para el primer instante. Es el mismo valor X. Bueno, esto es en cuanto a la energía potencial elástica. Como no tenemos más energías, pues decimos igual y vamos para el otro lado. Entonces, 1/2 de K sub 1 por X2 al cuadrado más 1/2 de K sub 2 por X sub 2 al cuadrado más la energía cinética, que será 1/2 de la masa del bloque por la velocidad en 2 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué dijimos aquí? Que para que suceda la velocidad máxima se sucede cuando X vale 0. Estamos pasando por el equilibrio. Por lo tanto, X sub 2 es igual a 0. Eso quiere decir que aquí 0 y aquí 0. Era parte de lo que nos faltaba del análisis. Ya entonces tenemos nuestro objetivo, que es la velocidad 2, que corresponde a la velocidad máxima. Y ya podemos empezar a despejar. Entonces tenemos 1/2 que está acá y es común al otro lado. Entonces podemos cancelar este 1/2 con este 1/2 y con este 1/2, porque ya aquí no hay sumas. Y si aquí factorizamos el 1/2, pues se cancela con el de acá. ¿Ok? Muy bien, despejando entonces vamos a despejar a la velocidad en 2. Velocidad en 2 al cuadrado va a ser igual a la suma de lo que nos queda aquí, que es K sub 1 por X1, que vamos a llamarlo a X1 simplemente X, más K sub 2. Aquí voy a factorizar a la X elevado al cuadrado y dividido por la masa. Así de simple. Como está aquí al cuadrado, entonces raíz cuadrada para ambos lados de la ecuación. Y nos queda muy sencillo para calcular raíz cuadrada de K1 más K2. Entonces tenemos 2500 más 2000. Esto está en newtons sobre metro, que multiplica, aquí tenemos a la X. ¿Cuánto es el valor? Entonces, lo mismo que comprime es lo mismo que se extiende. Son 15 centímetros pasado a unidades de metros, 0,15 elevado al cuadrado. Entonces, aquí unidades metros cuadrados. Y todo esto dividido en la masa del cubito, que es de 3 kilogramos. Entonces tenemos 3 kilogramos. Aquí obviamente cuando calculamos entre unidades, aquí este metro se va con este metro, nos quedan newtons por metro, dividido en kilogramos nos da metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Como le sacamos la raíz cuadrada, pues nos va a dar metros sobre segundo, que son las unidades de velocidad. Calculando nos va a dar 5,8094 metros por segundo. Esta sería entonces la velocidad máxima
que se sucede en el momento en el que el cubito pasa por la zona de equilibrio. En la parte B nos preguntan cuál es la compresión máxima del resorte 1. Entonces vamos a borrar acá para poder hacer la parte B. Entonces aquí calculamos la velocidad máxima como 5.8094 metros por segundo y dejamos estas unidades ahí y ahora vamos para la parte B. En la parte B nos dicen cuál es la compresión máxima, entonces nos están pidiendo AX en el punto 3. Igual que en el caso anterior, entonces vamos a plantear la ley de la conservación de la energía y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos ¿entre qué punto y qué punto? Entonces podemos hacerlo entre el punto 2, entre el punto 2 y el punto 3. Entonces vamos a escribir para el punto 2. En el punto 2, ¿qué tenemos? Entonces tenemos las energías elásticas, no están. Pero voy a escribirlas. A ver, acá. Entonces, energía potencial elástica en 2 más la energía cinética en 2. Trabajo ya sabemos que no hay, pero lo voy a escribir de todas maneras. Es igual a la energía potencial elástica en 3 más la energía cinética en 3. Igual que en el caso anterior, pues voy cancelando. Ya sabemos que trabajo no hay porque la fricción es 0. La energía cinética en 2 existe, la que no existe es la potencial elástica porque estamos pasando por el equilibrio en la zona 2. Y la energía cinética en 3 no existe porque estamos diciendo que aquí momentáneamente la velocidad se hace igual a 0. Entonces ya tenemos que simplemente es la igualación entre la energía cinética en 2 más o igual a la energía potencial elástica en 3. Planteémoslo porque tenemos los dos resortes, entonces 1/2 de la masa del bloque por la velocidad en 2 al cuadrado será igual a la energía potencial elástica en 3, que corresponde a la suma de las energías potenciales elásticas de los dos resortes, 1/2 de K1 por X3 al cuadrado más 1/2 de K2 por X3 al cuadrado. Recordemos aquí que lo que se comprime un resorte es lo mismo que se elonga el otro resorte, por eso X3 es igual para ambos resortes. Es el mismo valor, aunque tengan direcciones opuestas, pero como están elevados al cuadrado, entonces no hay importancia. 1/2 acá, 1/2 acá, 1/2 acá, entonces los podemos cancelar. Ya sabemos que esto es por factorización. Y vamos a despejar entonces el X3. Entonces acá vamos a factorizar, nos queda X3 elevado al cuadrado es factor de K1 más K2 y es igual a la masa por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Despejando la X nos va a quedar X3. Obviamente esto está al cuadrado, entonces vamos a sacar la raíz al final. Va a ser igual a la masa por la velocidad 2 al cuadrado dividido entre la suma de las dos constantes elásticas de los resortes.
raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y podemos reemplazar. La distancia entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa del bloque, que es de 3 kilogramos, multiplicado por la velocidad, que ya la habíamos calculado en el punto anterior, que es de 5.8094, como está elevado al cuadrado, entonces cuadrado metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y abajo entonces tenemos la suma de las dos constantes, tenemos 2500 más 2000 en newtons por metro. Aquí ya tenemos todo, entonces sacamos la raíz de esto, unidades. Le convido a que usted por favor desglose aquí los newtons para poder corroborar. Igualmente aquí nos va a dar las unidades en metros y cuando calculamos entonces nos da 0,15 metros, es decir, 15 centímetros. Los mismos que teníamos aquí al principio son los mismos que se comprime hacia el otro lado. ¿Esto por qué sucede? Por la idealidad que estamos trabajando con este problema en donde decimos que el sistema no tiene fricción y por esa idealidad también resulta ser el mismo valor que se comprime al final. Veamos otro ejemplo. Tenemos el problema propuesto 775 que nos dice que un bloque de 0,5 kilogramos está unido a un resorte de longitud 0,60 metros con una constante de fuerza de 40 newtons por metro. Está en reposo con una cara trasera en el punto A. Entonces aquí vemos donde originalmente se encontraba el bloque y está siendo movido hacia la derecha. Se tira del bloque a la derecha de la superficie con una fuerza horizontal de 20 newtons. Aquí aparece la fuerza y nos dicen en la primera parte qué rapidez tiene el bloque cuando su cara trasera llega al punto B, que está a 0,25 metros a la derecha de A, como se ve aquí en la figura. En la parte B nos preguntan, en este punto se suelta el bloque, en el movimiento subsecuente, ¿qué tanto se acerca el bloque a la pared a la que está sujeto el extremo izquierdo del resorte? Es decir, que aquí el resorte está fijo a la pared. Entonces, lo primero, nos piden la rapidez que tiene el bloque cuando pasa por el punto B. Entonces, recordemos aquí el tipo de movimiento. Estamos jalándola y se suelta. Entonces, vamos a empezar en la parte A. Vamos a mirar los valores. Entonces, tenemos la masa, que es de 0,5 kilogramos. Tenemos la fuerza que está siendo impresa en el sistema, que es de 20 newtons. Tenemos la distancia que se mueve, que es de 0,25 metros. Y nos preguntan la velocidad en el punto B. Muy bien. Entonces ahora vamos a plantear entre el punto A y B, o más bien entre el punto A y B para ver el cambio de velocidad.
porque estaba en el reposo y se jala. Entonces, cuando llegamos a la parte B, vamos con cierta velocidad y es esa velocidad la que nos están pidiendo. Entonces, planteamos la ley de conservación de la energía para este evento. Entonces, tenemos energía potencial gravitacional en A más la energía potencial elástica en A más la energía cinética en A más el trabajo, ya vamos a ver aquí qué pasa, igual. Entonces, energía potencial gravitacional en B más la energía potencial elástica en B más la energía cinética en B. Entonces vamos a mirar. Primero está todo bajo el mismo nivel, por lo tanto las energías potenciales gravitacionales son las mismas, se cancelan. La energía cinética en A dice que arrancamos del reposo, entonces decimos que la energía cinética en A es igual a 0. La energía potencial elástica en A también es igual a 0 porque apenas estamos arrancando para el movimiento, o sea, eso estaba en equilibrio ahí en ese punto. Y nos queda el trabajo. Y tenemos al otro lado la suma de la energía potencial elástica y la energía cinética. Desglosemos entonces el trabajo. El trabajo aquí es de una fuerza que va hacia la derecha, pero además el desplazamiento también va hacia la derecha. Recordemos que el trabajo está definido como el producto entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Esto a su vez es igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por la magnitud del vector de desplazamiento multiplicado a su vez por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Como los dos vectores van hacia la derecha, entonces tenemos la fuerza que se mueve hacia allá y el vector de desplazamiento también se mueve hacia allá, el coseno es coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados nos da 1. Entonces, el trabajo va a ser igual a la multiplicación entre las magnitudes del vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Esto es en cuanto al trabajo, F por D. Ahora miremos la energía potencial elástica en B y la energía cinética en B. Entonces reemplazamos, tenemos F por D para el trabajo va a ser igual a 1/2 de K por X en B al cuadrado más la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en B. Bien, aquí lo que nos piden es la velocidad, por lo tanto vamos a despejar aquí la velocidad en B y el proceso ya lo conocemos, entonces nos va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado será igual a F por D, que es el trabajo, menos 1/2 de K por X en B al cuadrado. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, la masa que está multiplicando pasa a dividir y nos va a quedar que la velocidad en B al cuadrado va a ser igual a F por D menos 1/2 de K por X en B al cuadrado sobre
la masa y todo esto multiplicado por 2. Como está el cuadrado, entonces raíz cuadrada a ambos lados y ya tenemos la ecuación completa. Despejamos y ahora vamos a reemplazar. Entonces tenemos velocidad en B será igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica a F por D. Entonces la fuerza 20 newtons. 20 newtons que multiplica la distancia 0.25 metros. Recordemos aquí que las unidades son supremamente importantes. Si tenemos las unidades homogéneas, el resultado va a ser mucho más sencillo. Aquí se multiplica por los dos, entonces tenemos a 2 que multiplica FD y 2 multiplica a 1/2, entonces desaparece, aquí queda menos K. Pero ya estamos reemplazando el valor, entonces vamos a colocarlo de una vez. El valor de K, que es de 40 newtons por metro, y que multiplica a X al cuadrado. X es 0.25 al cuadrado. 0.25 al cuadrado. Unidades, metros cuadrados. Okay, esto es para el numerador. Y en el denominador, entonces tenemos a la masa, que es de 0,5 kilogramos. Entonces tenemos todo y operamos y obtenemos el valor de B, que va a ser igual a 3,8729 metros por segundo. Le invito a que usted corrobore todos los cálculos para demostrar que esto es así. Bien, esta sería la parte A. Vamos para la parte B. Entonces, en la parte B tenemos la compresión del sistema. Entonces, tenemos un punto C que está hacia la izquierda, en donde tenemos la compresión total del resorte al máximo posible. Ya no hay fuerza, aquí aparece este vector, pero es el vector de contracción que lleva por el resorte que está comprimiéndose. Entonces no es que exista la misma fuerza que estaba aquí al principio, sino que es el resultado del movimiento. De ahí el color que es diferente, que aquí es verde y acá arriba la fuerza estaba en rojo. Entonces, para la parte B, nos dicen que en este punto se suelta el bloque. Entonces acá soltamos el bloque. En el punto B se suelta el bloque. Y pues el movimiento lógico es que el bloque regrese. ¿Qué velocidad tenía ahí? Tenía una velocidad hacia la derecha, que lo calculamos en la parte anterior. Entonces teníamos la velocidad en B, que es igual a 3,8729 metros por segundo, que hay que recordar la que está ahí, que fue lo que calculamos en el punto anterior. Esa es la velocidad en B. Tenemos algo más, sí, que vamos hacia el otro lado. Entonces, la imagen aquí nos dice exactamente cómo es el movimiento. Aquí hay un movimiento de compresión. ¿Qué es lo que va a suceder aquí al final? Pues que la velocidad en este punto va a ser igual a 0. Entonces, esto es bien importante. Velocidad en C igual a 0, porque es la compresión máxima del resorte. Entonces, tenemos la aceleración máxima. Va a encontrarse muy seguramente en el punto B. En el punto A va a haber un cambio porque empieza a comprimirse y empieza a disminuir la velocidad paulatinamente hasta que se hace 0
en la compresión máxima. Entonces hay que tener en cuenta en cómo vamos a leer la distancia XC. Pero lo que en realidad nos están pidiendo es que a qué distancia queda la pared, o sea que la distancia que nos están pidiendo en realidad es la distancia que se encuentra aquí adelante de C, que aquí la estoy indicando con este interrogante. Es esta la verdadera incógnita. Muy bien. Entonces, ¿entre qué punto y qué punto voy yo a utilizar mi ley de la conservación de la energía? Pues en los puntos que yo conozco. Entonces voy a decir que entre B y C. Entonces, el punto máximo en B, donde estaba el bloquecito con cierta velocidad y que lo suelto. Entonces, entre B y C. Planteemos entonces la ley de la conservación de la energía entre esos dos puntos. 1/2 de K por X al cuadrado, X de B al cuadrado, esta sería la energía potencial elástica, más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en B, más trabajo, ya vamos a ver qué pasa aquí, igual a 1/2 de K por X en C al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Entonces ya habíamos llegado a la conclusión que B sub C igual a 0. Entonces acá 0. El trabajo, fíjense que acá en esta parte no hay fricción. Dicen que primero el resorte tiene masa despreciable, pero además dice que tienen una mesa horizontal sin fricción. Eso quiere decir que trabajo no hay. Trabajo 0. Y como no estamos aplicando fuerza, pues con más veras ese trabajo va a ser igual a 0. ¿Qué otra cosa se nos va a cancelar? Nada más. Entonces ya tenemos todo. Tenemos la velocidad en B, sí. Tenemos la elongación en B, sí, que es de 0,25. Y nos queda determinar la elongación XC, que no la sabemos, para poder determinar este interrogante que está aquí. Entonces vamos a despejar con respecto a XC. Entonces nos va a quedar 1/2 de K por XC al cuadrado, que es igual. Entonces tenemos acá 1/2 de K por XB al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad B al cuadrado. 1/2 con 1/2 acá, chaolín, ya se fue. Y despejamos XC al cuadrado, que nos queda. K, que está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces nos queda K por XB al cuadrado más la masa por la velocidad en B al cuadrado. Todo esto dividido en K raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, y nos queda el valor de KC. K de X sub C, perdón. Nos da raíz cuadrada, ya reemplazando K, que vale 40 newtons por metro, multiplicado por XB, que es de 0,25 al cuadrado, más
las unidades. Entonces aquí son metros cuadrados más la masa, que es de 0,5 kilogramos, que multiplica la velocidad que calculamos antes, que es 3,8729 elevado al cuadrado, unidades metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ya, dividido sobre K, que es 40 newtons por metro. Muy bien. Entonces, aquí obviamente cuando haces el cálculo de las unidades te va a dar el interior en metros cuadrados y al sacar la raíz, pues nos da XC expresado en metros. Reemplazando todo, nos va a dar 0,5 metros, que es la distancia X sub C, y que corresponde a esta distancia que está siendo comprimido el resorte que tenemos dentro de la imagen. Pero nuestra duda, es decir, la incógnita, va a ser igual a la distancia total del resorte, que es 0,6 metros, menos K sub C. Entonces nos da 0,6 metros menos 0,5 metros. Quiere decir que queda a 0,1 metro, 10 centímetros de la pared. Bueno, eso es todo por estos dos problemas. Espero que te haya gustado la manera como los resolví, te los planteé. Si te gustaron, por favor, recuerda, como siempre, darle like y suscribirte al canal. Recuerda que me puedes escribir a los emails que se encuentran aquí en la parte de abajo, especialmente al de Gmail. Suscríbete al canal de YouTube, a Facebook. Recuerda que puedes llegar al canal de Facebook acercando tu smartphone a este icono que se encuentra aquí en la parte superior derecha. Llegas directamente a Facebook. Suscríbete también a la web y al blog para recibir las actualizaciones. Créditos: contenido, edición, voz y mezcla. Sonido: aleatorio ambiental y naturaleza. Contacto: aquí tienes los dos correos electrónicos a través de los cuales te puedes comunicar para solicitar tus clases personalizadas en Bogotá o virtuales desde cualquier punto de Iberoamérica. Redes sociales, web y blog: aquí tienes las direcciones para que tomes nota y te suscribas a cada una de ellas para recibir las actualizaciones que estoy subiendo permanentemente. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2022. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.